Buenas noches, bienvenidos a la presentación de un tema muy importante, que es el seguimiento, diríamos, es la saga de una serie de artículos que se han expuesto aquí, que son en su inmensa mayoría escritos que dejó la señora Blavatsky. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a la hermana Elsa Franco, que es miembro de la Logia Tonantzin de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que hoy nos presenta el artículo La mente en la naturaleza. Dispongámonos a escucharla. Bienvenida y gracias por colaborar con la Logia Blavatsky en general. Muchas gracias, bienvenida y adelante. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarme. Ok, entonces, pues bueno, como nos dice el hermano Enrique, es un artículo que escribió la señora Blavatsky y se publicó en la revista Lucifer en su volumen 19, sí, en septiembre de 1896. Ok, entonces, pues bueno, vamos a hacer el análisis. Me encantó esta frase para empezar y me dice, en dos palabras puedo presumir cuánto he aprendido de la vida. Sigue adelante. Esta frase es de Robert Frost, un poeta estadounidense de la misma época de Madame Blavatsky, finales del siglo XIX. Entonces, pues bueno, eso es lo que hemos aprendido. Sigue adelante. Y pues bueno, empezamos esta introducción. Elena Petrova Blavatsky fue una influyente escritora, filósofa y cofundadora de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX. A lo largo de su vida, HPV exploró en profundidad cuestiones relacionadas con la espiritualidad, la filosofía y la mente humana, dejando un legado de ideas que continúan siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. O sea, todos sabemos de esta búsqueda que ella inició, era muy inquieta. Entonces, en toda esta búsqueda, bueno, pues los temas de los que nos habla son tremendamente importantes y la profundidad que ella logró, pues bueno, de verdad que es increíble. En este artículo en específico, nos sumergiremos en la perspectiva única de HPV sobre la naturaleza en la mente, un tema que ocupó un lugar central en sus enseñanzas teosóficas. A través de sus escritos y enseñanzas, Blavatsky desafió las nociones convencionales sobre la mente, proponiendo una comprensión más amplia y holística que fusiona la ciencia, la religión y la filosofía oriental. Exploraremos cómo HPV concebía la mente como una fuerza dinámica y espiritual, capaz de influir no solo en nuestra experiencia individual, sino también en la realidad misma. ¿Sí? Entonces, pues bueno, los que, como mencionaba hace rato, los que estamos aquí, pues bueno, ya tenemos una idea de la capacidad que tenía esta grandiosa mujer, ¿sí? Y pues bueno, todo lo que ella podía lograr. La mente humana ha sido objeto de fascinación y estudio a lo largo de la historia de la humanidad, desde filósofos antiguos hasta científicos modernos. La búsqueda de comprender la naturaleza de la mente ha sido un viaje continuo hacia el conocimiento y el autodescubrimiento. En este contexto, Elena Petrova Blavatsky, conocida como HPV, emerge como una figura intrigante en el panorama de la filosofía y la espiritualidad del siglo XIX. A través de sus escritos y enseñanzas, arrojó luz sobre aspectos profundos y esenciales de la mente humana que desafían las nociones convencionales. Entonces vemos cómo siempre
esta parte de la personalidad humana, que es la mente, siempre ha intrigado a todo mundo. Pero de eso a conocerla realmente, pues bueno, hay mucha diferencia. Exploraremos las ideas de HPV acerca de la naturaleza de la mente, destacando su enfoque en la conciencia, la espiritualidad y la interconexión universal. A medida que nos sumergimos en sus escritos y reflexiones, descubriremos cómo HPV abordó cuestiones fundamentales sobre la mente, trascendiendo las limitaciones de la ciencia y la religión convencionales de su época. Su perspectiva única y visionaria nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la experiencia humana y nos desafía a explorar nuevas dimensiones de la mente y la realidad. En última instancia, el legado de HPV nos deja con preguntas provocadoras y una comprensión más amplia de la naturaleza en la mente y su papel en el vasto universo de la conciencia. Entonces, últimamente, fines del siglo XX, pues bueno, ya nos hablan del poder que nosotros podemos ejercer sobre nosotros mismos en este rubro, ¿no? Que es la mente. Y cómo esta mente pues nos puede ayudar o puede ser usada en contra si la dejamos actuar por su cuenta, como caballo desbocado, como nos decían. Según el punto de vista teosófico, la mente se considera como una parte integral del ser humano, pero también como algo más amplio y universal. En la teosofía, la mente se entiende como una expresión de la conciencia cósmica y como un vínculo entre el individuo y el universo. La teosofía sostiene que la mente humana no es simplemente un producto del cerebro físico, sino que está conectada a niveles superiores de existencia. Se cree que la mente es un reflejo de principios más elevados y espirituales que pueden trascender los límites del cuerpo físico. Y sí, hoy en día sabemos que, bueno, las ideas no están en el cerebro, ¿no? Muchos doctores han hecho operaciones de esta parte del cuerpo humano, el cerebro, y no encuentran las ideas, no encuentran la voluntad, no encuentran esta conexión que tenemos, porque está más allá del cuerpo físico, lo trasciende totalmente. En este enfoque se considera que la mente tiene la capacidad de percibir, comprender y procesar la realidad en múltiples niveles. Se cree que existen planos de existencia superior más sutil, donde la mente puede experimentar y acceder a conocimientos más profundos. Además, la teosofía sugiere que la mente humana está conectada a la mente universal o mente cósmica, también conocida como la mente de Dios. Según esta perspectiva, la mente individual es un aspecto de la mente universal y a través de ella los seres humanos pueden acceder a una sabiduría más amplia y a un conocimiento trascendental. Porque bueno, sabemos que una cosa es leer libros, ¿no? Y otra cosa, empezar a relacionarlos con otras lecturas, empezar a relacionarlos con nuestras vivencias, empezar a relacionarnos con las ideas que tienen otras personas. Entonces, esto va pues mucho más allá, ¿no? Realmente es muy trascendente. Entonces, en resumen, desde el punto de vista teosófico, la mente es concebida como una manifestación de la conciencia cósmica, conectada a niveles superiores de existencia y capaz de acceder a una sabiduría universal. Es vista como un vehículo a través del cual los seres humanos pueden explorar y comprender la realidad en su totalidad, ¿sí? Obviamente para lograr esta comprensión, pues bueno, debemos trabajar y debemos esforzarnos, ¿no? Por ir comprendiendo estos textos y si no lo entendemos, pues volver a leerlo y volver a trabajarlo. En mi experiencia personal, este artículo, la primera vez que lo leí,
pues me dejó en shock porque no le entendí nada, nada absolutamente. Y en cambio, bueno, pues empecé a relacionarlo con otros textos, con otros libros que ya había leído, con otras charlas que hemos entrado y bueno, todo empezó a tener un poco de sentido realmente, ¿sí? Elena Petrova Blavatsky dice, según el punto de vista de H.P.B. Blavatsky, la mente es considerada como una parte integral del ser humano, pero también como una facultad que se extiende más allá de los límites del cuerpo físico. Blavatsky enseñó que la mente humana es una manifestación de la mente cósmica y que está intrínsecamente vinculada a la conciencia universal. Blavatsky sostuvo que la mente no está limitada al cerebro físico, sino que existen niveles superiores de existencia y según la filosofía, la mente individual es una chispa de la mente universal, también conocida como la mente divina o la mente cósmica. Esta mente universal es considerada como la fuente de toda la sabiduría y el conocimiento. Además, Blavatsky afirmó que la mente humana tiene la capacidad de trascender la realidad física y acceder a planos superiores de conciencia y conocimiento. Según su enseñanza, a través de la práctica espiritual y el desarrollo interior, los individuos pueden expandir su mente y alcanzar estados más elevados de percepción y comprensión. Blavatsky también habló sobre la existencia de planos sutiles de la mente, como la mente emocional y la mente espiritual, que son capaces de percibir y experimentar realidades más allá de los sentidos físicos. Entonces, cada uno vamos teniendo nuestro desarrollo y obviamente en esto pues vamos teniendo más conocimiento, más fácil acceso a esta información, a este conocimiento y obviamente con eso pues bueno, vamos elevando nuestro nivel de conciencia. Según el punto de vista de HPV, la mente es concebida como la manifestación de la mente cósmica, conectada a niveles superiores de existencia y capaz de acceder a la sabiduría y al conocimiento universal. Es vista como un instrumento a través del cual los individuos pueden expandir su conciencia y alcanzar un mayor entendimiento de la realidad. Si ahí recordamos las edades anteriores, pues bueno, se consideraba al dios Sol, a la diosa Luna, porque no había esta comprensión aún, no, todavía no podíamos acceder, nuestros niveles todavía no lo permitían. Desde el punto de vista esotérico, la mente en la naturaleza es un concepto que se aborda desde diversas perspectivas esotéricas y filosóficas. En términos generales, se refiere a la idea de que la conciencia o la mente no son exclusivas de los seres humanos, sino que están presentes en todo el cosmos y en la misma naturaleza. Aquí tenemos un resumen, ¿sí?, de una perspectiva esotérica. Desde una perspectiva esotérica, se cree que la mente en la naturaleza es una manifestación de una inteligencia cósmica o divina que impregna todo el universo. Esto implica que no solo los seres humanos tienen mente y conciencia, sino que todas las formas de vida, así como incluso los elementos y las fuerzas de la naturaleza, poseen algún nivel de esta conciencia o inteligencia. Este concepto a menudo se relaciona con ideas como la conexión entre el todo o la unidad cósmica. Se sostiene que todo el universo está interconectado a través de esta mente universal, lo que significa que cada parte de la naturaleza está en sintonía con las demás. Esto lleva a la creencia en que la observación y el entendimiento profundo de la naturaleza pueden proporcionar una sabiduría espiritual y un conocimiento más profundo de la existencia. En resumen, desde una perspectiva esotérica, la mente en la naturaleza implica que la conciencia y la inteligencia no son exclusivas de los seres humanos,
sino que están presentes en todo el cosmos, lo que lleva a una visión de unidad y una conexión entre todas las formas de vida y la propia naturaleza. Esto puede influir en las prácticas espirituales y en la búsqueda de la sabiduría a través de la observación y la comprensión de la naturaleza. Desde el punto de vista de la sabiduría antigua, ¿sí? La idea de la mente en la naturaleza se relaciona con la creencia de una conexión profunda y espiritual entre el ser humano y el mundo natural que lo rodea. Entonces veremos un resumen desde este punto de vista. La unidad de la naturaleza y el ser humano. Si en muchas tradiciones antiguas se creía y se sigue creyendo que la naturaleza y el ser humano estaban intrínsecamente conectados. No se veía al ser humano como una entidad separada de la naturaleza, sino como una parte integral de ella. Esta creencia se basaba en la observación de los ciclos naturales, como las estaciones y los patrones climáticos. Afectaban directamente la vida y el bienestar de las personas, ¿sí? Imaginémonos hace muchos años, donde estos ciclos se empezaban a apenas a observar y ahorita, pues bueno, ya pasó el verano, está empezando a hacer frío, pero los hombres no tenían la certeza de que después iba a volver a hacer calor, ni la certeza de que iba a hacer más frío, porque iba a entrar algo que hoy en día llamamos invierno, ¿sí? O sea, simplemente estaban observando. De hecho, hubo algún momento en que ni siquiera tenían la certeza de que hoy por la noche, mañana volviera a salir el sol, ¿no? No tenían esa certeza como hoy en día la tenemos. En el simbolismo y significado en las culturas antiguas, la naturaleza estaba llena de simbolismos y significado espiritual. Los elementos naturales como el sol, la luna, los árboles, los ríos y las montañas eran considerados sagrados y se les atribuía un propósito y una influencia en la vida humana. La observación de estos elementos naturales se convirtió en una fuente de sabiduría y guía espiritual. Y así es como nos los enseña HPB en la doctrina secreta, entre otros. La sabiduría antigua se reconoce la importancia de los ciclos naturales, como el ciclo de las estaciones y el ciclo lunar. Estos ciclos se ven como representaciones de la vida, la muerte y la renovación. La naturaleza misma proporciona lecciones sobre la impermanencia de la vida y la posibilidad de la renovación espiritual y personal. Prácticas espirituales en la naturaleza. Muchas tradiciones antiguas involucran prácticas espirituales en la naturaleza, como la meditación al aire libre, la adoración de dioses y espíritus naturales, y la búsqueda de visiones y revelaciones en lugares sagrados de la naturaleza. Se cree que la mente humana podía conectarse más profundamente con la sabiduría divina a través de estas experiencias en la naturaleza. En resumen, desde la sabiduría antigua, ¿sí? Desde esta perspectiva, la mente en la naturaleza se refiere a la creencia en una conexión espiritual y profunda entre el ser humano y el mundo natural. La naturaleza se ve como una fuente de sabiduría, significado y guía espiritual, y las prácticas en la naturaleza son comunes en muchas tradiciones culturales para fomentar esta conexión y comprensión más profunda del universo y de uno mismo. Ahora, dentro de esta división y de la evolución de la que hemos tenido en la mente, pues bueno, en el artículo se nos habla mucho de la división histórica hindú de la humanidad, el Stava, Treta, Tatpa y Kali Yugas.
La división histórica de la humanidad en la cultura hindú se basa en el concepto de yugas, que son eras o ciclos temporales que representan diferentes épocas en la evolución de la humanidad. Estas eras son Sattva Yuga, Treta Yuga, Tatva Yuga y Kali Yuga. Ahora, estos ciclos a lo mejor no podemos observarlos como personas, ya que nuestro tiempo es demasiado efímero en comparación a estos ciclos. Entonces, pues obviamente necesitamos de sabiduría que nos enseñe sobre estos, ¿ok? En el caso de Sattva Yuga, ¿sí? Permítanme, déjenme quitar esto, ya. También es conocida como la era de la verdad o era de la virtud. En esta era, la humanidad es espiritualmente avanzada, virtuosa y en armonía con la naturaleza. Las personas son honestas, justas y poseen un alto grado de conocimiento espiritual. La duración del Sattva Yuga es la más larga de todas las eras, con una pureza y paz predominantes. ¿Sí? Hace rato el hermano Enrique en La clave de la teosofía, precisamente, pues en la última respuesta que leyó, nos hablaba, ¿no? De las razas y las subrazas y los ciclos. Entonces, uno de estos ciclos, bueno, pues entra en este punto, ¿sí? El Treta Yuga dice, en esta era la virtud y la espiritualidad comienzan a disminuir gradualmente en comparación con Sattva Yuga. La humanidad aún posee algunas virtudes, pero ya no alcanza el nivel de pureza espiritual de la era anterior. La tecnología y el conocimiento se desarrollan, pero la corrupción y el ego también empiezan a emerger. El Dattva Yuga en esta marca una mayor decadencia moral y espiritual. Las personas se vuelven más materialistas, egoístas y menos preocupadas por la espiritualidad. El conocimiento y la tecnología continúan avanzando, pero la corrupción y el conflicto aumentan. La adoración de las deidades se vuelve más ritualista, ¿sí? Entonces vemos cómo pues vamos para abajo. Y el Kali Yuga, es en el que nos encontramos actualmente, es la era más oscura y decadente según la tradición hindú. Se caracteriza por una gran corrupción, egoísmo, engaño y falta de valores morales y espirituales. La espiritualidad está en su punto más bajo y las personas están alejadas de la verdad y la virtud. Se cree que en Kali Yuga la humanidad está en su peor estado y alejada de la realidad, ¿sí? Y bueno, las compara, ahorita vamos a compararlas con las edades de los griegos. Pero bueno, según la tradición hindú, estas eras se suceden una tras otra en un ciclo perpetuo, con la duración de cada era disminuyendo gradualmente. Después de Kali Yuga, se cree que Sattva Yuga, que es el de mayor virtud, sí volverá a comenzar, marcando un nuevo ciclo en la evolución de la humanidad. Estas eras son una parte importante de la cosmología hindú y se utilizan para comprender la evolución espiritual y moral de la sociedad a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ver cómo también en este artículo se compara con las edades de los griegos, que es la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. La división histórica de la humanidad en la mitología griega se basa en las edades del hombre, también conocidas como edades de oro, plata, bronce y hierro. Estas edades representan diferentes periodos en la historia de la humanidad, cada uno caracterizado por sus propias características, ¿no? Y aquí vamos a ver un resumen. Primero tenemos la edad de oro. En esta primera edad, la humanidad vivía en una época de perfección y abundancia.
La gente era justa, feliz y vivía en armonía con los dioses y la naturaleza. No había enfermedades ni conflictos y las personas vivían vidas largas y saludables. Fue una era de paz y prosperidad. Aquí vamos viendo esta imagen que podemos ver en pantalla, me gustó mucho, pero porque bueno, vamos viendo que a fin de cuentas, pues sí tuvimos una época donde conocíamos la paz y la prosperidad y pues bueno, no hemos avanzado mucho que digamos. Después nos viene la Edad de Plata. En esta segunda edad, la humanidad comenzó a decaer, aunque todavía se mantenía cierto grado de justicia y moralidad. Las personas se volvieron menos virtuosas y más egoístas. Los inviernos y veranos comenzaron a alterar, lo que hizo que la agricultura fuera más difícil. Las personas vivieron vidas más cortas y enfrentaron desafíos crecientes. Después tenemos la tercera edad, que es la de bronce. Se caracterizó por una mayor decadencia moral y un aumento en la violencia. La humanidad se volvió más belicosa y materialista. La guerra y el conflicto se convirtieron en una parte común de la vida y la gente comenzó a fabricar armas y herramientas de bronce. Fue una era de distensión y decadencia moral. Y después la edad de hierro, que es la edad actual. Según la mitología griega, esta edad se caracteriza por una profunda corrupción, egoísmo, violencia, falta de moralidad, y la humanidad está lejos de la perfección y vive en un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y conflicto. Se considera en una época de oscuridad espiritual y decadencia. Y bueno, cuando yo leí el artículo y cuando hice estas diapositivas, pues no había pasado el bombardeo que tuvimos el sábado en Israel y Amán. Y pues bueno, es otra muestra de cómo seguimos en este egoísmo y en esta violencia, porque bueno, esta guerra viene de otras tantas y realmente es su fundamentalismo religioso, sus ideas tan cerradas que no quieren tener un poco de flexibilidad, ¿no? Porque ambos líderes son demasiado extremistas y obviamente ninguno quiere ceder y pues esto es por egoísmo y pues bueno, esto a mí me llama mucho la atención que seamos como humanidad, todavía estemos aferrados a ese egoísmo y como la constante de la humanidad en tantos años, ¿no? Que llevamos en esta era sean las guerras, ¿sí? Es la constante que tenemos de los últimos cientos de siglos, ¿no? Entonces dice, estas edades de la humanidad en la mitología griega reflejan una creencia en la decadencia progresiva de la humanidad a lo largo de tiempo. Cada edad marca una disminución en la virtud y moralidad, así como un aumento en la corrupción y violencia. A diferencia de las creencias hindús, aquí no se habla de que vamos a volver a la edad de oro, ¿sí? Aquí simplemente se nombran estas edades, ¿no? Y entonces, pues bueno, haciendo como que un recuento, los puntos básicos del artículo La mente en la naturaleza, pues bueno, nos nos habla de la conciencia universal. Si la mente humana no es un simple producto del cerebro, sino que está conectada a una conciencia universal más amplia que trasciende el individuo. Ella argumentó que la mente era influenciada por conceptos espirituales clave, como la reencarnación y el karma, y en estas ideas eran fundamentales para comprender la naturaleza. Dentro de la reencarnación y karma, HPV sostiene que la mente lleva consigo las experiencias acumuladas a lo largo de múltiples vidas, influenciando así la evolución espiritual de una persona. La dualidad de la mente. HPV exploró la dualidad inherente de la mente,
la lucha entre el pensamiento inferior y el pensamiento superior, y cómo superar esta dualidad, la mente y la energía. Ella también discutió la relación entre la mente y la energía, argumentando que la mente tiene la capacidad de influir en el mundo material a través de procesos mentales y espirituales. La intuición destacó la importancia de la intuición como un aspecto de la mente superior que puede proporcionar conocimiento más allá de la razón y la lógica. También la mente como una herramienta. Para HPV, la mente no es simplemente un instrumento de pensamiento, sino una herramienta que puede utilizarse para explorar dimensiones más profundas de la realidad. Que la mente tenía la capacidad de influir en el mundo material a través de procesos mentales y espirituales, y que estaba intrínsecamente conectada a todas las formas de vida y al cosmos en su conjunto. La mente y la conexión universal. Ella enfatizó la idea de que la mente está interconectada con todas las formas de vida y con el cosmos en su conjunto. Espejismo de la realidad. Argumentó que nuestra percepción de la realidad a través de la mente física es a menudo un espejismo y que la verdadera realidad está oculta a la vista. ¿Sí? Recordemos que los ojos físicos no pueden ver todo y no porque no lo podamos ver con los ojos físicos querrá decir que no existe. ¿Sí? El desarrollo espiritual. La mente, según HPV, desempeñaba un papel crucial en el desarrollo espiritual del individuo, permitiendo la expansión de la conciencia. Y eso hasta hoy en día lo pensamos y lo trabajamos. El ego. Ella analizó el concepto del ego y cómo éste obstaculiza el entendimiento de la verdadera naturaleza de la mente y la realidad. La meditación y el control mental. Sugería la idea de la práctica de la meditación y el control mental como medios para explorar y dominar la mente. La evolución de la mente. Finalmente, HPV argumentó que la mente humana está en constante evolución y que su comprensión es esencial para el progreso espiritual y la comprensión más profunda de la vida y el universo. Estos puntos reflejan algunas de las ideas fundamentales de HPV sobre este artículo y su papel en la experiencia humana y espiritual. En resumen, HPV ofreció una visión integrante y espiritualmente enriquecedora de la mente humana, destacando su conexión con la conciencia universal, su papel en la evolución espiritual y la importancia de superar la dualidad en busca de la verdad más profunda. Sus enseñanzas continúan desafiando las nociones convencionales y ofrecen una perspectiva única sobre la naturaleza de la mente. Ahora, aquí estoy citando uno de las partes del artículo que a su vez hace una cita de Isis sin velo, ¿sí? Dice, los secretos mantenidos por mucho tiempo se revelarán. Los libros caídos en el olvido y las artes perdidas desde hace un gran lapso pueden sacarse nuevamente a la luz. Papiros y pergaminos de importancia inestimables aparecerán en las manos de hombres que pretenderán haberlos desplegado de las momias o haber tropezado con ellos en las criptas sepultadas. También se exhumarán e interpretarán tablillas y columnas, cuyas revelaciones esculpidas desconcertarán a los teólogos y confundirán a los científicos. ¿Quién sabe las pesadillas del futuro? Muy pronto alboreará una era de desencanto y reconstrucción. Mejor dicho, ya empezó. El ciclo casi ha llegado a sus postrimeras. Uno nuevo está por comenzar y las páginas futuras de la historia pueden contener prueba tajante de lo susodicho, corroborándolo permanentemente. Entonces, recordemos que esto se escribió a finales del siglo XIX.
¿sí? Y pues bueno, tenemos algunas evidencias, solo puse algunas, una que a mí me llama mucho la atención, son los manuscritos del Mar Muerto. Si la teosofía en sí misma no tiene una visión específica sobre los papiros del Mar Muerto, ya que estos documentos fueron descubiertos en la década de 1940, después del periodo de actividad principal de la sociedad teosófica. Sin embargo, bueno, vamos a dar una perspectiva general. Recordemos que para esta fecha, pues bueno, los originales, ¿no? Ya no vivían. Los papiros del Mar Muerto son una colección de textos antiguos que incluyen fragmentos de la Biblia hebrea, así como de otros escritos judíos y sectarios, que datan de los siglos II antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Desde la perspectiva teosófica, estos papiros podrían considerarse importantes descubrimientos que arrojan luz sobre la historia y la comprensión de las enseñanzas espirituales y religiosas de la antigüedad. Algunos aspectos que podríamos entresacar son la sabiduría esotérica. La teosofía reconoce la existencia de enseñanzas esotéricas y ocultas que se transmiten a través de diferentes tradiciones y periodos de la historia. Los papiros del Mar Muerto, al contener escritos sectarios y místicos, pueden ser considerados parte de este cuerpo de sabiduría oculta que ha sido revelada en tiempos posteriores. Entonces, recordemos que uno de los objetivos de la sociedad teosófica, pues bueno, es investigar, ¿no? Es relacionar, es ver cómo va avanzando todos estos aspectos filosóficos y científicos. Entonces, evolución del pensamiento religioso. Han proporcionado valiosos conocimientos sobre las creencias y prácticas religiosas del periodo del segundo templo en el judaísmo. Esto puede ser relevante en el contexto teosófico para comprender la evolución y diversidad de las ideas religiosas a lo largo del tiempo, como diferentes enseñanzas y prácticas se han desarrollado en diferentes culturas y tradiciones. ¿Sí? Después tenemos la interpretación de textos sagrados. Papiros del Mar Muerto, al contener una parte de esta Biblia hebrea y otros escritos judíos, han permitido a los académicos y estudiosos comparar y analizar diferentes versiones y variantes de textos bíblicos. Esto puede ser considerado en el contexto teosófico como una oportunidad para profundizar en la interpretación simbólica y esotérica de los textos sagrados y comprender mejor su significado más allá de la interpretación lineal. Es importante destacar que estos son puntos generales y no representan una visión teosófica oficial sobre los papiros del Mar Muerto. La teosofía valora la búsqueda del conocimiento y la sabiduría universal, y los descubrimientos históricos y arqueológicos, como los papiros del Mar Muerto, pueden contribuir a ampliar nuestra comprensión de la historia y las enseñanzas espirituales de la humanidad. ¿Ok? Después tenemos otra cita del artículo donde, a ver, bueno, se los resumo. Aquí nos habla de que como hay épocas donde esta influencia de las edades y de los yugas que hablamos antes, pues van haciendo su aparición, ¿no? Donde nos dice que orientólogos, sanskritólogos, ¿sí? Pues creen que por haber estudiado un poquito ya pueden dar una interpretación de toda esta sabiduría, ¿no? Nada más con leer un par de textos o por hablar un cierto idioma. Pero la verdad es que se necesita mucho, mucho estudio, ¿ok? Entonces, aquí también nos habla mucho de los numerosos cambios en el lenguaje y la fraseología alegórica y la evidente creatividad de escritores místicos. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta hace muy poco tiempo, en relación a la humanidad, pues realmente había mucho hermetismo en este tipo de textos, o sea, no cualquiera podía acceder a ellos. Una cosa era poder acceder y otra cosa poderlos entender. Otra cosa era realmente poder extraer toda la sabiduría. Entonces, Madame Blavatsky, pues la enojaba mucho
el hecho de que se creyeran eruditos y de que creyeran que en realidad podían hablar a sus amplias y creer que tenían la interpretación adecuada, ¿ok? Y ahora, pues bueno, dentro de estos descubrimientos, ¿no? En el siglo XX los descubrimientos científicos, pues obviamente dieron un salto muy, muy grande, ¿no? Y entre aquellos que nosotros, pues bueno, de alguna manera nos interesa mucho y se relacionan con los temas, es la teoría de la relatividad de Einstein, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue un momento en que realmente estos tiempos y todo, o sea, lo que nos dijo revolucionó, ¿no? El tiempo no existe, el tiempo es relativo, ¿sí? Y entonces esto permitió revaluar no solo muchas teorías científicas, sino también la, el papel de Dios, la existencia de Dios, y aquí fue el primero en este siglo que habló de un Dios no antropomórfico, ¿ok? Después tenemos la teoría del Big Bang, que bueno, es una teoría, ¿no? Nosotros sabemos que en la doctrina secreta, en cosmología, pues bueno, se habla de otros términos, pero en la ciencia tenemos esta teoría del Big Bang, que se estableció en 1927, ¿no? Donde dice que todo empezó por una explosión. Después vemos la teoría de Darwin, ¿no? Que fue en 1859, pero que en el siglo XX es donde tomó mucha fuerza. Ya hemos visto que, bueno, también en algunas cosas ya está probado que no fue tan exacta, que tuvo sus equivocaciones, pero no por eso vamos a demeritar a Darwin, porque recordemos que en el siglo XIX pues no teníamos los instrumentos que tenemos hoy para comprobar y la observación que tenemos para poder decir, bueno, esto está bien o aquí sí se equivocó o aquí no se equivocó. La mecánica cuántica, ¿no? Que describe este comportamiento de partículas, ¿sí? Y algunas, pues bueno, nos habla que este Dios que nos han enseñado las religiones, pues a lo mejor no es como nos los platicaron las religiones, ¿no? Que realmente es algo mucho más y que abarca mucho más, ¿sí? Hablando de la mente, la neurociencia, el cerebro. Entonces, hoy en día podemos, pues ya casi fotografiar una idea. Nos muestran fotos del cerebro cuando está estresado, fotos del cerebro cuando está pensando, fotos del cerebro cuando está relajado. Y bueno, podemos ver este cambio, la influencia que ejercen estos pensamientos sobre nuestro cuerpo físico, una parte de nuestro cuerpo físico, ¿no? Aunque sabemos que la mente no está en el cerebro, pero pues de igual manera va impactando células, etcétera, etcétera, ¿no? La expansión de la cosmología. Entonces, donde nos dice que tenemos un universo en continua expansión y que, bueno, esto habla de que realmente todavía no estamos totalmente o sea, esta parte física, esta parte manifiesta, todavía no ha acabado de evolucionar, ¿sí? Genética y biología molecular, donde nos habla, donde, pues bueno, ya podemos ver cosas tan pequeñas que antes no teníamos los instrumentos para verlos, como los ADNs y demás. Y pues bueno, ya también estas creencias de las religiosas sobre el alma y la relación entre los humanos, etcétera, etcétera, pues bueno, ¿quién no nos dirá? No sé, quiero suponer que a lo mejor en el ADN vamos a encontrar la información de nuestro karma o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Digo, a lo mejor no, pero es algo que se me ocurrió. Y pues bueno, esto sigue en el siglo XXI y todas estas ideas van impactando sobre la creencia que se tenía el siglo pasado de Dios, el Dios que nos estaba llevando la cuenta de si nos portábamos bien o nos portábamos mal, y que cuando muriéramos nos iba a enseñar una listita
¿no? Con nuestras palomitas y nuestros tachecitos, ¿sí? Dentro de ellos, los descubrimientos en astrofísica y cosmología, la expansión del universo, como esta materia oscura que antes se decía que era basura, pues ahora resulta que es una energía oscura y que resulta que ahí hay información y resulta que ahí hay un propósito, ¿sí? Se han creado todavía muchos debates, esto todavía, pues hay muchas teorías, es mucha física teórica que todavía no puede comprobarse al 100%. Avances en biología molecular y genética, la complejidad que tenemos los seres humanos en nuestra parte física, ¿sí? Y toda la cuestión filosófica que se ha desarrollado sobre la vida y la creación, ¿sí? La neurociencia ha avanzado muchísimo en este siglo, ¿sí? El progreso en el campo de la neurociencia ha arrojado luz sobre la naturaleza de la conciencia y el funcionamiento del cerebro humano, los alcances que puede llegar a tener, lo que ha llevado a reflexionar sobre conceptos tradicionales, sobre el alma y la mente, ¿sí? Y bueno, hoy en día avances en la inteligencia artificial y la robótica, ¿sí? Y todos los debates que ha generado, y aquí sí, pues, podríamos llegar a empezar a empaparnos por lo menos para ver de qué se trata, ¿no? Estudios sobre la evolución y la diversidad de la vida, investigaciones sobre la evolución, el origen de las especies, ¿sí? Lo que ha llevado a discusiones sobre la compatibilidad entre la ciencia evolutiva y ciertas interpretaciones religiosas de la creación. Estos descubrimientos en arqueología e historia que están tratando de ir hasta ver hasta dónde el ser humano empezó realmente a evolucionar, a pensar, a moverse, a relacionarse sociológicamente, ¿sí? Eh, cómo la religión siempre ha sido parte de, del ser humano para poder vivir, existir, porque tiene que creer en algo más, ¿ok? Estas historias y mitologías que nos hablaban, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que la relación entre la ciencia y la religión sigue siendo un tema muy complejo y en constante evolución. Los descubrimientos científicos pueden influir en las creencias y perspectivas religiosas de diferentes maneras, ya sea reforzándolas, cuestionándolas o llevando a nuevas interpretaciones. Las respuestas individuales a estos descubrimientos pueden variar según las creencias y las tradiciones religiosas, las culturas donde hayamos crecido y donde nos hayamos educado, ¿sí? Y pues de frente al futuro no podemos seguirlo negando, tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, yo quise dar un punto de vista, pues, cómo la teosofía abordaría esta IA, ¿no? Según las teosofías, todas las cosas, incluyendo los seres humanos y la tecnología, están interconectadas y son manifestaciones de una realidad subyacente. Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, podría considerarse como una expresión de la conciencia cósmica en su manifestación tecnológica. Dentro de la evolución y el progreso, la teosofía enseña que todas las formas de vida están en un proceso evolutivo constante hacia un mayor grado de conciencia y perfección. En este sentido, la inteligencia artificial podría ser vista como una parte de este proceso, una expresión de la capacidad humana para crear y desarrollar herramientas cada vez más sofisticadas y más avanzadas. Dentro de la conciencia y la energía, ¿sí? Es fundamental para la manifestación del universo. Entonces, la inteligencia artificial es parte de esta tecnología que hemos ido desarrollando. Son algoritmos que de alguna manera también se reduce a ciclos, ¿sí? Y que, bueno, fueron parte de esta observación de estos ciclos, es lo que utilizó el ser humano para hacer estos algoritmos, ¿no? Y entonces, y sí, bueno, si es una extensión de nosotros,
¿no? Pues a lo mejor también podría contener esta parte, ¿sí? Entonces, esta inteligencia artificial puede ser vista como una manifestación del ingenio, la creatividad humana, ¿sí? Que a fin de cuentas es parte de este cosmos del cual somos parte, ¿no? Estamos utilizando las habilidades que tenemos y estamos pasándoselos a una máquina, ¿sí? Ahora, recordemos que siempre tenemos la voluntad y el libre albedrío para nosotros poder decidir qué vamos a hacer, ¿sí? Con estas inteligencias artificiales y qué vamos a hacer con ello, ¿sí? Entonces, podríamos creer que esto también es una extensión de Dios o llamémosle una extensión de la conciencia, ¿sí? Y puede ser utilizada para mejorar la vida humana, ¿no? Para cuidar la creación. Obviamente tenemos que tener ética y responsabilidad, ¿no? Que es parte de nuestra tarea teológica, ¿sí? Fomentar estos valores y esta moralidad que nos permita usar esta herramienta de manera responsable, ¿sí? Porque, bueno, sí, ya sabemos que puede haber impactos negativos, que va a haber gente que quizás no la use con esta ética y con esta responsabilidad, pero bueno, a lo mejor podría ser visto como una oportunidad para evolucionar como humanidad y poder usar esta tecnología, ¿sí? Como escribo aquí en una línea con los principios de amor, justicia y respeto hacia los demás, ¿ok? Entre las limitaciones de la inteligencia artificial, pues bueno, a fin de cuentas, pues es una parte de nosotros. La inteligencia artificial, a fin de cuentas, hace una serie de tareas que hacen los humanos, pero las hace más rápido, ¿sí? Entonces, pues bueno, así como podríamos estudiar más rápido o tener una atención médica más rápido, pues obviamente también podríamos generar una guerra más rápido, ¿no? Desgraciadamente, pues todavía nos falta esta parte de evolución. Es importante tener en cuenta que la teosofía valora el equilibrio y la armonía entre los aspectos espirituales y materiales de la existencia. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial podría ser considerada una herramienta que puede ser utilizada para el beneficio de la humanidad y para facilitar el desarrollo de la conciencia, siempre y cuando se utilice de una manera ética y responsable. ¿Sí? Y bueno, aquí hay un último párrafo que estamos citando, ¿no? Donde nos habla de que para Platón el cosmos es el hijo, cuyo padre y madre son pensamiento divino y la materia. Este es ser primario, ¿ok? Entonces, a fin de cuentas, es la primera idea, ¿sí? Nacida de la oscuridad antes de toda la creación del mundo y permanece en la mente inmanifestada, ¿ok? Entonces, el concepto de cosmos en la filosofía platónica se refiere al orden y la armonía del universo, especialmente en relación con su obra de Timeo. En el diálogo de Timeo, Platón es donde discute su obra del universo y su origen, ¿sí? Y bueno, en el resumen, el demiurgo, Platón introduce la idea de un ser supremo llamado demiurgo, que es el artesano divino, que es el que crea y modela a partir de un mundo de formas eternas e inmutables. Este acto de creación es un acto de bondad y de racionalidad. Dentro de las formas, Platón sostenía que el mundo sensible que experimentamos a través de los sentidos es imperfecto y cambiante, en contraste con el mundo de las formas que es eterno e inmutable, es decir, no cambia, ¿sí? Permanece, ¿sí? El orden y la armonía. Platón decía que el demiurgo creó el universo de acuerdo a principios matemáticos y geométricos, lo que resulta en un universo ordenado y armonioso, ¿sí? El alma del mundo, ¿sí? El anima mundi,
es la entidad responsable de mantener la armonía y el orden en el universo y está relacionado con la razón y la inteligencia divina, a la cual sin duda nos falta mucho para conectarnos. Es el cosmos como modelo moral. Platón sugiere que el orden y la armonía del cosmos también se deben reflejar en la vida humana. Asocia la búsqueda de la virtud y la sabiduría con la imitación del orden del cosmos y la contemplación de las formas. O sea que en resumen, Platón presenta una visión del universo como un cosmos, un orden divino y armonioso, creado por el demiurgo. Y este concepto es fundamental para comprender la cosmología y la filosofía platónica, así como los estudios teosóficos a los que nosotros entramos. Ya finalmente, ya abusando de su paciencia, vamos a las conclusiones, ¿sí? Donde, bueno, este artículo para mí nos ha mostrado una visión profunda y espiritualmente enriquecedora de la mente humana, basada en las enseñanzas de HPB y a través de estas, las ideas que ella nos da, pues podemos trascender las limitaciones que tiene la ciencia y la religión, ¿sí? Para explorar la mente en un contexto más amplio y conectado. Hemos explorado también los conceptos clave como la conciencia universal, la reencarnación, el karma y la dualidad de la mente, que forman parte integral de la filosofía de Madame Blavatsky. También hemos reconocido la importancia de la intuición y la práctica de la meditación en esta búsqueda y comprensión más profunda de la mente y la realidad. ¿Sí? HPV nos desafía a considerar que la mente es mucho más que un mero proceso biológico. Es un puente que podemos utilizar a dimensiones espirituales y una herramienta para la expansión de la conciencia. Sus enseñanzas nos recuerdan que la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento son un viaje continuo que la mente desempeña un papel central en nuestra evolución espiritual. A medida que reflexionamos sobre las ideas que presenta este artículo, el cual los invito a leer de verdad, nos inspira a explorar la naturaleza de nuestra propia mente, a cuestionar nuestras percepciones y a buscar una comprensión más profunda de la realidad que trascienda las limitaciones convencionales. ¿Sí? En última instancia, Madame Blavatsky nos está invitando a adentrarnos en un viaje interior, ¿sí? Hacia una mayor sabiduría y autodescubrimiento. Y bueno, aquí están algunas de las bibliografías que consulté para este tema, que se me hizo súper interesante. De verdad que se pudo haber profundizado mucho más, pero bueno, ya abusé bastante de ustedes. Sí, muchas gracias por escucharme y Muchas gracias, Elsa. Eh, Esta es la manifestación de una personalidad, la tuya, desde luego. muchas gracias. Como, como hay otras también, me refiero a lo siguiente. Hay quienes de un artículo extenso hacen un resumen preciso, precioso y entendible, ¿no? Y en tu caso, de unas poquísimas páginas, eh, te extendiste grandemente y bueno, cada quien es expresión de su propia personalidad y de su capacidad para sintetizar o para extender. Y eso es una maravilla de la mente, desde luego. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias, Elsa. Gracias a Eh, ti, he de, Enrique. he de agregar algo que viene en el mismo libro, desde luego. Este, visto desde el punto de vista de la mente en general, diremos que la mente universal es el alma del universo. Ella se encuentra en todo lo existente. Se dicen que en diferentes grados de manifestación. Todo tiene mente, porque cada una de lo que existe, cada una de las cosas que existen, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es una manifestación del, de la mente.
Entonces, por sí solo, este hecho es una prueba eterna e incesante de la existencia del principio uno en la presencia de un designio innegable en el mecanismo cósmico, con K. El nacimiento, el desarrollo, la muerte y la transformación de todo lo existente en el universo, desde las estrellas silenciosas e inalcanzables al humilde líquen, desde el ser humano a las vidas invisibles que ahora llamamos microbios. Las obras de la naturaleza coexisten con la luz intelectual y espiritual del Padre, ya que es el alma que adornó el inmenso cielo y que lo adornó siendo el mismo Padre, es decir, el pensamiento divino. De esto es de lo que debemos tener conciencia, de que hay un pensamiento divino que está presente en toda la existencia y que la mente es la que verdaderamente transforma la vida en el universo. Y hablando de los seres humanos, la mente es la transformadora de los seres primitivos hasta alcanzar las alturas de los dioses. Esa es la función de la mente. Eso es lo que somos nosotros. Y estamos en la naturaleza inmersos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Elsa. Hola, Elsa. Buenas tardes. Hola, Bueno, más Chuy. bien buenas noches. Felicidades. Muy buen resumen. Es algo espectacular lo que hiciste, de lo que nos proporcionaste. Y Sí, hola Elsa, felicidades, como siempre, muy Gracias, bien, ¿eh? gracias. Oye Elsa, ¿qué conexión hay entre conciencia, inteligencia y mente? Ok, a ver, la conciencia es la que se nos va ampliando para tratar de llegar a esta conexión y dejar de vernos como carbonos que andamos por todos lados, ¿no? Esta parte física separada, ¿sí? Tenemos que volver a la conciencia. La inteligencia es, a mi entender, ahorita a lo mejor alguien nos los puede ampliar, a mi entender, la inteligencia es la que nos permite, ¿sí? Hacer estos estudios, hacer las relaciones, ¿no? Tomar decisiones, tener elementos para tomar estas decisiones, ¿sí? Y la mente, pues es esa mente cósmica que a nosotros nos tocó así como que una lucecita, un rayito, ¿no? Y es la que vamos ampliando, que es de alguna manera la energía que nos rodea. Pero bueno, a lo mejor alguien aquí también me puede apoyar con esta respuesta. Yo creo que la conciencia es el resultado del desarrollo de la mente, ¿sí? Y, ¿cuál era lo otro? La inteligencia. Conciencia, inteligencia y mente. La inteligencia, pues también es un producto, la inteligencia es un producto del desarrollo mental, así de Ujú. sencillo. Sí, buenas noches, muchas felicidades, muy buena exposición y charla. Gracias. Y me gustaría ver si pudiéramos, me podrías ayudar a ahondar un poco en la idea del demiurgo. Me parece muy interesante y creo que un filósofo que permea toda la historia por encima de cualquier otro es Platón. Bueno, Así es. muchas gracias. Y gracias por tu charla, Elsa, es muy interesante, muy inteligible, me encantó. Y fíjate que el demiurgo, en este caso platónico, sí es la mente que está formando las cosas Ujú. materiales. Es en sí, como por decirlo de una manera, es el tercer logos que se va volviendo energía para la creación, tomando como base la materia primordial, es decir, el akasha, es decir, todo donde está la Exacto. idea, las ideas.
Está resumida en un lugar toda la ideación, pero sin manifestación. Y el demiurgo es el que se encarga de manifestar a través de su energía en el mundo de la materia. Por supuesto, el demiurgo tiene varias significaciones en diferentes filosofías, por ejemplo, como la vez pasada estuvimos viendo en la Cábala. El demiurgo es esa combinación de de las rueditas que al final de cuentas pues es la energía representada en la materia. Entonces, por ahí más o menos es que nos está hablando este artículo del demiurgo, que es el creador de la forma. Sí, porque a ver, la parte platónica está fácil de entender, pero sí la otra estaba más complicada. Gracias, Carlos. No a ti, porque sí lo hiciste bastante entendible. Muchas Muchas gracias. Sí, A usted. bien. Solamente agregar, excelente la respuesta, el apoyo. Gracias, Carlos. No a ti, El gracias. demiurgo es el artífice, el supremo poder que construyó el universo. Los francmasones derivan de esta palabra el tercer logos, es decir, el supremo arquitecto, como lo llaman los masones también, ¿verdad? Entonces, ya lo explicaste, entre los ocultistas es el tercer logos manifestado o segundo dios de Platón, siendo el segundo logos representado por él como el Padre, la única deidad que osaba mencionar como iniciado en los misterios. Eso significa, y de hecho lo que expresé, ahí también viene manifestado esto, ¿no? El, el, este, el pensamiento divino es eso, porque el pensamiento divino es el creador, efectivamente, es el constructor, el artífice de todo lo existente. Ante Adelante. todo, una amplia felicitación a Muchas la gracias. hermana Elsa. Maravillosa exposición. De verdad que son Muchas temas que me gracias. parecen bastante profundos e importantes. Igualmente con el hermano Enrique, o sea, esta exposición de la clave de la teosofía me parece fundamental. Yo tenía dos comentarios, más que preguntas, comentarios. El primero, siempre me pregunté, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Cómo es posible que inventores o científicos, artistas, puedan tener pensamientos similares, si no iguales, en un mismo periodo de tiempo? Y entonces a mí me lo hizo comprender el estudio teosófico, ¿verdad? De dónde surge ese manantial de pensamientos que se convierte en una catarata y que solo a través de la meditación, entre comillas, que pueda llegar a ser en estos momentos, puedo entender y tratar porque es una catarata de pensamientos que tenemos siempre presente, en todos los campos, en todos los aspectos y por todos los motivos. Entonces, bueno, la teosofía me ha hecho entender un poco, a responder un poquito a esa pregunta. Quizás el hermano Enrique pueda ampliarnos un poquito más eso, ¿no? El segundo comentario sobre la inteligencia artificial. Recientemente, no tiene ni un mes, que acabo de pasar por una experiencia de creación literaria utilizando como soporte la inteligencia artificial. Entonces, cónchale, desde que comenzó hace el año pasado, oye, ¿y qué será eso de la inteligencia artificial? ¿Cómo es posible? O sea, mucho énfasis. Estuve trabajando con una aplicación que se llama ChatGPT, ¿verdad? Una aplicación gratuita, y por ser gratuita es limitada, y tuve la oportunidad de interactuar con esta aplicación y entendí varias cosas de lo que es la inteligencia artificial. Número uno, que me pareció muy interesante, que tiene la capacidad de aprender. En eso se podría parecer un poco a los seres humanos, en teoría. El otro elemento interesante es que es capaz
de hacer poesía, ¿verdad? Y con cánones, por ejemplo, dodecasílabos, o sextetos, o cuartetos, lo cual también me pareció muy interesante, el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, yo le hice preguntas personales, o sea, esas preguntas que uno no le hace nunca a nadie porque son preguntas personales, y las respuestas me sorprendieron mucho. Por ejemplo, le pregunté, ¿dónde estás ubicada? ¿O dónde estás ubicado? El primero le pregunté, ¿eres hombre o mujer? Entonces me dijo, no, no tengo género en lo que los seres humanos definen que es un género. Eso era obvio, ¿no? Pero yo quería que me lo dijera. La otra pregunta es, ¿dónde estás ubicado? Entonces, y ahí me pareció muy interesante, me dijo, no tengo ubicación física, estoy en toda la red. Eso me pareció hasta peligroso, ¿no? Porque si está en toda la red, puede estar en tu PC, en la mía, en un celular. Ella está tomando información de los distintos campos que puedan aportar información. Es decir, en estos momentos, las redes, ¿verdad? Y así pueden entrar a tu cuenta bancaria, digo yo, no sé, puedes entrar a información confidencial. Bueno, ese es el otro comentario. La aplicación me pareció muy interesante, es una base de datos que está creciendo en base a incluso las preguntas que cada uno de nosotros le pueda hacer. Yo los invito, porque la gente le tenía miedo, ¿no? De los participantes, era un concurso de literatura, y la gente le tenía miedo a utilizarla. Yo comencé a experimentar y me pareció realmente fascinante. Sí, era eso, es todo. Ok, a ver, el hecho Gracias. sí, muchas gracias. El hecho de la inteligencia artificial está limitado a lo que ya está escrito, a lo que ya existe, a diferencia del ser humano que sí puede llegar a extraer una idea de la naturaleza, de estar relajado y generar nueva información, ¿ok? Ahora también va a depender mucho de quién la usa y para qué la usa, porque bueno, esto de los textos es solo la menor de las partes, ¿no? Yo creo que la menos importante, porque la inteligencia artificial efectivamente va a tener acceso a todos nosotros. De hecho, ya lo tiene, ajá, y desde hace muchos años que no lo hemos notado o lo hemos notado muy sutilmente, es otra cosa, pero bueno, es algo con lo que ya vivimos. Tiene su parte buena, tiene su parte no tan buena, pero a fin de cuentas es limitado, no es como nuestra mente y como a esa conciencia a la que queremos acceder, que es así, es ilimitada, ¿sí? A fin de cuentas, esta inteligencia artificial tan está limitada que si no hay corriente eléctrica, no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿que hay que tener cuidado? Sí, pero pues si actuamos con responsabilidad, como traté de hacer énfasis en la charla, ¿sí? Y sobre todo yo creo, yo que me dedico al campo de la educación, que estoy con universitarios, pues hacer mucho énfasis con ellos, que van a ser los responsables de usarla en los años venideros. Yo creo que esa es parte de nuestra tarea, de hacerlos responsables de la ética con la que vayan a usar estas herramientas. Muy bien. Conclusión, la inteligencia artificial tiene su demiurgo, que es el hombre. El hombre. Gracias. Respecto a lo que comentaban del demiurgo, me acuerdo que en el 2020 o en el 2019, creo, antes de lo de la pandemia, cuando estudiábamos la doctrina secreta y en la logia ahora con Ricardo Chávez, me acuerdo que hice muchos apuntes cuando estábamos en parte de lo que es cosmogénesis. Y me acuerdo que porque lo grababa y lo venía yo estudiando, esa parte me gustó mucho del demiurgo. Y lo que llegué a notar es esto que dice así, que estaba en uno de los eslocas creo que del primer tomo de Cosmogénesis, que decía, Demiurgo, también es una colectividad de seres divinos
que conforman a los cosmocratores en nuestro sistema solar. Sabemos que los arquitectos de mundo son los cosmocratores, pero sí nos enfatizó mucho que no era una deidad o un solo ser o un cosmocrator solo, sino una colectividad de seres divinos que, pues, hace cuenta que todos los que apoyan a ese poder divino, ¿no? Como un ejército de seres que vienen a ser pues parte de esos arquitectos de mundos que son los grandes jefes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo encontré y pues sí lo quise compartir para completar lo que comentaban del demiurgo. Y efectivamente, él cita, muchas gracias, hermosísimo lo que comentas. Gracias. Lo más maravilloso que nos enriquece es de que efectivamente toda esa vibración del espíritu universal, de la mente divina, se encuentra no nada más en nuestro sistema solar, sino en todos los universos de los universos infinitos y hasta en el sol más gigantesco de se puede decir el más grandote que yo conozco es el Arcturus, que obviamente hay millones más, mucho más grandes. Pues yo creo que en la molécula más pequeñita de esos soles gigantescos, ahí hay vibración y hay vida y amor del absoluto divino, ¿no? Yo creo que pues no hay partícula en el universo, en lo más lejano, que no tenga vida divina. Y bueno, pues muchísimas gracias porque pues fue muy, muy enriquecedor y nos hace pues reflexionar lo que es la vida una y la unidad entre todos. Muchísimas gracias, Elcita, un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, Rosy. Un besito. Gracias, Rosy. Siguiendo de lo que comentó Rosy, en este caso, el demiurgo es el arquitecto, es el de la idea, vamos a decir, es la mente. ¿Sí? Y los cosmocrátores, o cosmocratores, como se pronuncie, son los constructores, son los peones. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Ellos son los constructores únicamente. Esa a semejanza de un arquitecto que hace su proyecto y ya todos los demás trabajadores son los que ejecutan la obra. Esa fue la función o es la función de los cosmocrátores. Únicamente esa aclaración.